¿Cómo están? Mi nombre es Manuel, ella es Antonella. Somos de primer año de profesorado de geografía. Esta es una clase para metodología y evolución del conocimiento geográfico. Nos tocó dar el tema geografía radical y presentar las ideas y la biografía de David Harvey, que es uno de los geógrafos reconocidos en esta corriente. Bien, la geografía radical surge a finales de la década de los 60, se desarrolla en los 70 y bueno, surge como una corriente crítica hacia la geografía cuantitativa de los 50. Como sabemos, después de la geografía cuantitativa surge la conductual y desde la conductual se desarrolla este paradigma que es una geografía crítica radical en donde toma las ideologías del marxismo. ¿Qué es lo que pretende la geografía radical y por qué surge? Bueno, la geografía radical surge porque critica la cuantitativa y la tacha de muy científica y de que esta no brindaba una respuesta a los problemas sociales del hombre, o sea, no tenía al hombre como centro del estudio, sino que era una geografía más al servicio, era una geografía muy técnica y más al servicio de los gobiernos o las corporaciones. Era una geografía que no tenía un enfoque social. El paradigma cuantitativo de esta geografía, que no tenía un enfoque social, había denegado de todo lo que era lo conductual, lo fenomenológico y todas estas corrientes humanísticas que tienen al hombre como centro, y se había enfocado solo en lo científico. Bien, para los radicales, la geografía tradicional y cuantitativa, uno de los aspectos que tenía, según la crítica de los radicales, es que escamoteaba muchos problemas que atañen a la condición humana, como ya lo decíamos. Y bueno, ¿y de qué forma? Los radicales decían que la geografía cualitativa, como parte de un sistema socioeconómico general, responde a justificaciones de la sociedad y su propia irracionalidad, igual que las restantes ciencias sociales. Proporciona mitos que sirven para legitimizar la situación de dominio e de injusticia. Por eso surge esta crítica de la geografía radical, y estos mitos se van incorporando invisiblemente de una forma sutil al análisis de la realidad social a través de una estructura de lenguaje y de conceptualización. Y de todos estos mitos, el más grave, lo que dicen los radicales, es el de la gran omisión, o sea, la gran omisión del verdadero problema y de para qué estaba al servicio de la geografía, que era donde no aparecía la palabra, por ejemplo, imperialismo, o aprovechamiento de recursos, o cosas, enfoques más económicos y no sociales. ¿Cómo vamos? Gracias. Este escamoteo de la realidad, en realidad no se da solo en la geografía cuantitativa. Es bastante antiguo. Si bien con los padres de la geografía como Rittel y como Humboldt hay visiones del conductivismo y otros enfoques donde ponen al hombre como una parte importante, cuando resurge el neopositivismo en esta geografía cualitativa, toma enfoque de paradigmas que ya vienen desde mucho tiempo. La geografía antigua, por ejemplo, como los griegos la usaban, era una información que usaban para tener el dominio sobre otras tierras y otras regiones y otra población. O sea, era una geografía, era información geográfica que la usaban para el imperialismo o para las guerras, por ejemplo. Era una información útil para el dominio. Por lo tanto, los geógrafos se empiezan a formular preguntas, los geógrafos radicales, ¿no? ¿Quién utiliza y controla los saberes geográficos? Por ejemplo, es una de las preguntas. O si el método científico de la geografía cuantitativa es realmente apropiado para estudiar al hombre y a su obra.
Y bueno, y según los radicales hay que interesarse por el bienestar, por la equidad de la distribución de los recursos y la adecuación de las instituciones, donde existe una repercusión en los paisajes culturales y las necesidades de la población. O sea, en resumen, la geografía radical es un intento de desmitificar la geografía del establishment, como le llaman los geógrafos radicales a los cuantitivistas, y bueno, hacer ver que esa metodología imperante que se apoyaba en ese positivismo era incapaz de proporcionar un análisis significativo a los problemas importantes en el momento presente. Ejemplo, problemas como la superpoblación demográfica, los problemas sociales, la pobreza, la distribución de recursos y muchas cosas más. Cabe agregar que la geografía radical no niega todo lo de la geografía cuantitativa, así como la geografía conductivista, que vino un poco antes, en la década de los 60, quizás la geografía radical sea una transformación, o la geografía conductivista sea un proceso de transformación desde lo cualitativo a lo radical. Hay cosas que no se niegan, como por ejemplo métodos de estudio. Por ejemplo, se puede estudiar al hombre pero con métodos cuantitivistas. Por ejemplo, lo vemos en un censo. En un censo se usan recursos cuantitativos, que son datos, pero se estudian situaciones sociales. Bien, ¿y de David Harvey? Bueno, ahora nos toca hablar un poco de lo que es David Harvey, el cual es uno de los precursores de lo que es la geografía radical. Bueno, y vamos a hablar un poquito de lo que fue la vida de él, lo que es la vida de él, porque actualmente continúa vivo. David Harvey es un geólogo y sociólogo que nació en Inglaterra en 1935. Bueno, es destacado como uno de los más importantes en lo que es los aportes de la geografía humana, e inclusive también fue influenciador de lo que es la geografía moderna. Bueno, en sus años de juventud estudió en lo que es la Universidad de su condado, en el cual ahí se practicaba lo que era la geografía histórica. Y bueno, tiempo después su carrera tomó un giro importante debido a que, bueno, los años 60 Estados Unidos se sitúa en una crisis y por lo tanto se unió a lo que eran los movimientos radicales. En esos movimientos radicales lo que hizo fue bueno, imponer lo que son los pensamientos de Marx e inclusive criticar a lo que es el urbanismo y hasta también a la desigualdad social. Después, bueno, por otro lado, también lo que hizo fue interesarse por lo que son los métodos cuantitativos, también haciendo énfasis en lo que es el desarrollo de la geografía cuantitativa. Bueno, después sí vamos a hablar un poco de lo que son las obras de Marx. Después, ¿qué dije? De Harvey, que se basó en la teoría marxista. Ahora vamos a hablar de lo que son las obras de Harvey, que se basó obviamente en las teorías marxistas. Bueno, en 1973 tenemos La justicia y la ciudad, en el cual eso demuestra lo que es la evolución de una perspectiva liberalista de izquierda, en la cual, bueno, encabezaba John Rawls, y bueno, también presentaba la perspectiva radical, que obviamente se encontraba Marx ahí. Y bueno, todo lo que publicó fue en base a lo que era la crítica y los problemas en la sociedad. Después, por otro lado, tenemos en 1982, que presenta los límites del capitalismo, en la cual ahí critica lo que es bueno, la teoría de Marx, debido a que, bueno, en especial por la teoría de la desigualdad de capitalismo. En 1989 tenemos la condición de la posmodernidad, en la cual ahí lo que hace Harvey se basa en lo que son las emergencias de la cultura e inclusive también la posmodernidad después de la transformación del capitalismo. Después, bueno, tenemos otro año ahí, en 1996, tenemos La justicia, la naturaleza y la geografía de la posmodernidad,
que bueno, ahí se basa en lo que son los nuevos espacios sociales que materializa el cambio social. Después, bueno, tenemos en 2003, presenta lo que es el Capital de la Modernidad, que allí lo que hace es, se viaja a París para estudiar lo que es el Segundo Imperio de Napoleón III. Bueno, después no se encuentra ahí en la diapositiva, pero en 2005, unos años antes del 2011, que ahí presenta lo que son uno de sus trabajos recientes también, en la cual hace estudio de lo que es el neoliberalismo. Ahí se basa sus estudios en lo que es en la historia y en la geografía, inclusive. Bueno, y después tenemos también que su estudio se basa también en lo que es la crisis de lo que es la acumulación del capital, en la cual el Estado se presenta con debilidad en frente a lo que son los bancos, y estos lo que hacen es privatizar y reducir lo que son las garantías liberales. Bueno, después sí pasamos al 2011, que hace la historia del... La historia del neoliberalismo. Lo que hace él es trasladarse nuevamente a Nueva York y ahí publica lo que es el nuevo liberalismo. Y bueno, ahí lo que hace es exponer lo que es la importancia de adquirir lo que es la acumulación de posesión, en donde dice que esa acumulación parte de lo que son los procesos de colonización de nuevos yacimientos de recursos de los capitalistas. O sea, lo que propone es despojarse de lo que son los recursos, como por ejemplo el agua, la electricidad, las viviendas, para que los propietarios trabajen en realidad para enriquecer lo que es el capital. Bueno. Bien, seguimos con... seguiría. Nos quedó una antes que no sé por qué quedó... Ah, sí, me faltó esta. ¿Te quedó...? Sí, o sea que bien, Harvey fue uno de los principales teóricos de la geografía radical, de los principales pensadores de la geografía radical, pero la evolución de esta geografía radical acaba de destacar que se dividió en dos grupos. Uno son los radicales liberales, que eran los radicales demócratas, con un compromiso en una acción ejecutiva y legislativa para mejorar los males sociales. Y la otra, que fue un grupo un poco más, ¿cómo se dice cuando hay muchos, por ejemplo, anarquistas, socialistas, así que hay mucho, bueno, un grupo más... con más diversidad. Un grupo más diversificado, que serían los radicales marxistas anarquistas. Folk es el primero en propugnar un enfoque marxista, pero para la geografía, pero se debe a Harvey en la segunda parte de su libro que Antonella nos nombraba, que fue su primer libro, Social Justice and the City, que vendría a ser la justicia social y la ciudad. El grupo de geógrafos radicales es pues uniforme y encuadra desde los anarquistas a toda una gama de posturas marxistas, como lo decíamos, y el legado es subrayar las relaciones estructurales en el análisis de los problemas sociales. Para ello se toma como punto de partida el modo de producción, de lo mismo que hablaba Marx, de los modos de producción y de los capitales, o sea que se centra la geografía desde una ideología netamente marxista. Bien, el pensamiento de Harvey. Debido a todas sus obras surge un pensamiento que en realidad él es la manera de cómo abordar las categorías de análisis de los espacios geográficos o de los contextos, y sabemos que las categorías de análisis son el espacio, el lugar y el medio ambiente.
Mezclando estos tres conceptos se comprende cómo funciona el mundo y se entiende desde términos de posibilidades políticas. Existen tres ideas distintas sobre cómo se interpreta el espacio. Es el espacio absoluto, el relativo y el relacional. Kant, que es un filósofo dentro de las ideas de Kant, encuentra que la geografía es definida con estudios de orden espacial. O sea, ¿qué estudia la geografía? Lo estudia todo en un contexto espacial, ya sea desde las regiones o desde algo más amplio, pero siempre se basa en contextos espaciales, ¿no? Por lo tanto, claramente separada el tiempo, definiendo las disciplinas de tal manera que habría disciplinas, según Kant, de orden espacial y otras de orden temporal. Las disciplinas de orden espacial, por ejemplo, son la geografía, la geología, la sociología, la antropología, y la de orden temporal serían la historia, la arqueología, la paleontología o la biología. La evolución de las especies, por ejemplo, es de orden temporal. Bueno, estas tres ideas que son cómo interpretar el espacio son lo absoluto, decíamos, lo relativo y lo relacional. El espacio absoluto. La teoría del espacio absoluto define el espacio en el cual suceden las cosas. O sea, el espacio absoluto para nosotros en este momento es si vamos a poner un ejemplo, es el espacio físico, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos movemos dentro de este espacio, no cambia el espacio, cambia nuestra posición dentro de ese espacio. Esta definición es muy importante para la historia de la geografía, porque el espacio absoluto puede ser representado matemáticamente y también en un espacio de control físico. Por ejemplo, un estado, el Uruguay, con sus fronteras, es un espacio absoluto, por ejemplo. Dentro de esas fronteras delimitadas es un espacio. Como lo dice acá, el espacio de un estado o de una nación tiene fronteras bien definidas. Así se entiende el mundo en términos absolutos sobre quién tiene derecho a estar dentro de un espacio oponiéndose a otro, por ejemplo. Después tenemos el espacio relativo. Sí. Bueno, ahora toca hablar de lo que es el espacio relativo, que es un poco más complejo de lo que es, a diferencia del absoluto, en la cual podemos también tomarlo como definición, que el espacio relativo es el espacio en movimiento. Bueno, para Herbel expresa que el espacio relativo depende de lo que es la naturaleza del mismo, en donde nos va a conectar a todos nosotros. ¿Eso quedó bien? Bueno, en el caso del espacio relativo, nos toca definir que, bueno, también lo podemos asociar con lo que es el movimiento, debido a que Herbel lo define como, como la naturaleza del medio en el que nos conecta con otras personas. Bueno, eso por otro lado podemos asociarlo con lo que es el capitalismo, en la cual dice que va a circular por medio de lo que es el espacio y el tiempo, y nos vamos a transportar gracias a esos dos elementos. Espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Que en realidad es algo que está asociado, si bien no es la teoría de la relatividad, está asociado a lo que decía Einstein del espacio y tiempo, que es relativo. Y bueno, llevándolo a nuestros antepasados, lo que podemos decir que, bueno, antes la gente caminaba para poder lograr una visión del mundo, pero hoy en día lo que tenemos como uno de los recursos más accesibles, que es el internet, que obviamente los espacios son más cortos y el tiempo también. Entonces, bueno, obviamente... Por lo tanto, es relativo. Son relativos. Relativo en este ejemplo a ese medio. El espacio relacional, que es el tercero de los espacios, uno de los que habló primero de él es Leibniz, quien tuvo la visión de que el espacio y el tiempo no existen fuera de cierto suceso. O sea que, según él, no hubo espacio ni tiempo hasta que la materia y los procesos se crearan en el espacio y, bueno, el universo. O sea que un espacio relativo y relacional
se construye alrededor de nosotros con distintos procesos que crean distintas temporalidades espaciales. Bueno, nos encontramos en un mundo nuevo en el cual, bueno, los procesos, los que son los físicos y los sociales, están cambiando continuamente y cada vez se vuelven más complejos. Por lo tanto, obviamente que va a cambiar lo que es la definición de espacio y de tiempo. Y bueno, por lo tanto lo que tenemos que hacer es uso de la memoria, que es uno de, bueno, de los usos y de arma política. El uso de la memoria podría llegar a ser un uso importante en la vida política. Bien, no sé si quedó muy bien, muy claro. A mí me gustaría aclarar un poco más esto de los tres espacios, el relacional y el absoluto y el relativo, porque estamos leyendo, profesor, porque en realidad necesitamos para hacer un video informarnos bien. Y la teoría del espacio absoluto, habíamos quedado en que es donde suceden las cosas. Por ejemplo, un estado es un espacio con sus límites, ¿no? El espacio relativo es un poco más complejo comparado con la teoría absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Según Harvey, vamos a citar a Harvey para que nos ayude un poco a entender, decía, cada uno de ustedes está en esta audiencia, en el momento en que Harvey dijo esto, estaba en una entrevista o en una conferencia, ¿no? Y decía, cada uno de ustedes que está en esta audiencia está en relación a mí en este momento y el medio que estamos utilizando es el del discurso mío y el de un intérprete. Obvio, Harvey estaba hablando en inglés y el intérprete traducía, ¿no? Ahora, si el intérprete estuviera hablando hacia Londres, ustedes estarían exactamente en el mismo lugar, en el mismo espacio que la gente de Londres. En otras palabras, no habría diferencia entre ustedes sentados aquí y la audiencia de Londres. Así que el espacio relativo depende mucho de la naturaleza del medio en el cual me conecta a mí con otras personas. O sea que no sería un espacio físico, sino, por ejemplo, podríamos decir que una conferencia por internet donde hay gente de todo el mundo, están en distintos países, pero están en la misma conferencia, están en un espacio virtual relativo, ¿no? Yo no entiendo de esa manera. Sí, está bien. Y bueno, el espacio relacional, el tercer espacio, es lo que se llama, el espacio junto con el tiempo. Ejemplo, hoy en día, como decía Antonella hace unos momentos, no es lo mismo hace 300 años atrás, con todas las dificultades que había, con la velocidad hoy que tiene Internet. Entonces los espacios son más cortos debido a determinadas técnicas o avances en la tecnología. Claro. Y para entenderlo mejor, también vamos a leer acá una pregunta que dice: ¿en qué grado y hasta qué punto el espacio-tiempo está siendo creado por los procesos? Hay que considerar la circulación del capital, en este caso ya son palabras de Harvey. Hay que considerar la circulación del capital a través de mercados financieros. Cabe destacar que este ejemplo lo está diciendo en un contexto donde Harvey está hablando de política y economía, ¿no? ¿Qué tan rápido se da y hacia dónde? Estos mercados funcionan en nanosegundos y si uno toma una mala decisión puede perder el dinero y si hace lo correcto puede ganar. Nosotros vivimos nuestra vida en este mundo donde los bienes monetarios están circulando por ahí mientras estamos sentados acá en el espacio absoluto. Entonces, se puede definir a un espacio relativo y relacional el que está siendo construido alrededor de nosotros y lo que se encuentra en los distintos procesos y crean distintas temporalidades espaciales. ¿Está? Muy bien, esos fueron algunos de los ejemplos que daba O sea que nos encontramos dentro de un mundo, como decías hoy, de diferentes procesos físicos y sociales que están creando definiciones complejas y distintas de la temporalidad y del espacio. Y bueno, no sé, iríamos cerrando y vamos a cerrar con la conclusión que sacamos. Presentamos la bibliografía, que fue el material que nos brindó el profesor. Y bueno, nos pareció pertinente sacar una conclusión y bueno, sin duda que la geografía radical y su crítica al positivismo aportó una dimensión social que carecía nuestra ciencia y puso como centro al hombre, dando paso así a una transformación de la ciencia hacia la geografía humanista de hoy. Bueno, muchas gracias y culminamos el video. Nos veremos en el siguiente programa.